por si tienen alguna duda, algún comentario, o si quieren compartir audio, adelante, para que puedan, pues obviamente, compartir comentarios y que esto sea una comunicación bidireccional, ¿no? Que no nada más sea de mí para ustedes, sino yo también poder escucharlos o leerlos y poder atender sus dudas y comentarios durante este taller. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar el día de hoy. La agenda del taller del día de hoy, pues bueno, vamos a ver la importancia de una mentalidad iterativa, por qué agilidad, vamos a conocer un poco el manifiesto y vamos a hablar también de lo que es la metodología tradicional y compararla contra prácticas y métodos ágiles. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con lo básico, ¿no? ¿Qué es la agilidad como tal? Bueno, pues la agilidad realmente son métodos de prácticas y maneras de trabajo que nos permiten responder a las necesidades del mercado. Una organización, sin importar su giro, ya sea productos o servicios, tiene una obligación hacia sus clientes de brindar esos productos y servicios que se adapten a las necesidades del mercado. Todos los días el mundo cambia y los negocios empezaron a darse cuenta que más que cambiar su manera de operar y su manera de hacer negocios, también internamente tienen que empezar a evolucionar desde una toma de decisión hasta cómo ejecutar un proceso o inclusive cómo vender a los clientes, cómo poder detectar sus necesidades, etcétera. Entonces, de ahí nace esta explosión de este tema de agilidad. Y las principales causas, bueno, pues como podemos ver aquí, pues es básicamente el poder tener esa nueva capacidad de adaptación, ¿sí? De manera tanto interna, o sea, dentro de la organización, como de manera externa, ¿no? Hacia sus clientes, hacia el mundo, ¿sí? Y tener una respuesta rápida hacia las necesidades y demandas de los clientes. Y también de manera interna, el poder empezar a hacer estos cambios y que tengan un impacto no nada más en su productividad, sino ver también las métricas de su efectividad en cuanto al costo, sin dejar de un lado la calidad. Y que se desarrolle una manera sustentable de hacer un ambiente competitivo, ¿sí? Tener esas ventajas competitivas. De todas estas necesidades, de todos estos cambios, de todas estas ideas, pues nace lo que se le conoce como un Agile Manifesto, que esto es algo completamente estándar, o sea, esto fue lo que se definió y se llegó a este manifiesto que pues tiene como principal cuatro puntos claves, ¿no? En los cuales se identifica que, bueno, los individuos y las interacciones están sobre los procesos y las herramientas. Los valoramos más. Valoramos más un producto que esté trabajando o un servicio que esté brindando y cubierto la necesidad sobre una documentación comprensiva. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un poco más de foco en cada uno de estos puntos. También valoramos más la colaboración con el cliente que una negociación de contrato, ¿sí? Y por último, valoramos más el responder al cambio sobre seguir un plan, ¿sí? Entonces, lo más importante de esto es que estos 4 puntos, que son los que componen el Agile Manifesto, pues nosotros lo podemos comprender de la siguiente manera. Esta es nuestra columna vertebral. Todas las decisiones, todas las ideas, todas las propuestas deben de apegarse a estas 4, vamos a llamarlas reglas, ¿sí? Que al final de cuentas es lo que realmente nos va a permitir poder empezar a hacer este cambio, esta transformación. Eh, Algo importante es cuando nosotros hablamos de transformación digital, no estamos hablando de software, de herramientas, no, o sea, no es exclusivo de esto. Una empresa para que pueda hacer una transformación digital no significa que viene e implementa nuevo software donde antes estaba otro software o era un proceso manual o etcétera. O sea, no nos estamos refiriendo a eso,
sino nos estamos refiriendo a la esencia que tiene la empresa de manera interna, desde cómo selecciona su personal, cómo los capacita, cómo permite que ejecuten su trabajo y que le da las herramientas, no nada más de software, sino las herramientas desde una comunicación con su cliente, con el medio operativo, con sus procesos, que le permita ser más eficaz a la hora de ejecutar un trabajo. Entonces, esto es como para poder entender, bueno, qué es agilidad, ¿no? O sea, antes de empezar a profundizarnos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues realmente esto es agilidad de negocios o business agility. El manifiesto propone lo que son 12 principios, ¿sí? Que estos 12 principios podemos ver como realmente nuestros 12, no, como decíamos ahorita, es una columna vertebral y tiene 12 puntos claves que son los que nos dan mayor detalle para poder comprenderlo, ¿sí? No estamos hablando de un documento, no estamos hablando de una guía donde te diga, usted ejecute el paso 1, vaya al documento tal, por favor capture esta información, sino estamos hablando de un marco abierto. Sea lo que sea que tú decidas hacer, debe de cumplir con estas metas, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, Customer Satisfaction First, o sea, necesitamos un cliente satisfecho como parte de esa actividad o proceso que queramos poner. Somos unas personas abiertas al cambio, ¿sí? Lo único que tenemos completa certeza en la vida diaria es el cambio. Estamos seguros que el día de hoy nunca va a ser igual al día de mañana, ¿sí? También tenemos como otro valor o como otro principio, tenemos, bueno, hay que entregar de manera continua, ¿sí? No podemos tener escondido o alejado del cliente lo que estamos construyendo para él. Creemos en una colaboración de desarrollo y de negocio por medio de trabajar juntos. Necesitamos eliminar los silos, ¿no? O sea, el departamento de ventas tiene su estrategia y el departamento de RH tiene su propia estrategia, pero nunca conectamos los mundos, nunca vemos cómo esas dos estrategias se apoyan para llegar a un mayor más grande. Entonces, tenemos que tener obviamente la parte de la motivación, que esto es realmente motivar al individuo, que es el corazón de nuestros proyectos o nuestros productos, ¿sí? Uno de los puntos más claves y ahorita me encantaría escuchar o leer su retroalimentación y sus opiniones es, oye, cara a cara es el primer método de comunicación. La comunicación en una transformación es totalmente clave, es un pilar para que esto suceda. Más allá de un documento, de un proceso, es la comunicación y en el principio de la agilidad creemos que el cara a cara es la mejor método de comunicación. En cuanto a otro principio clave es, bueno, como veníamos diciendo anteriormente, es software funcional o un producto funcional, es es la unidad primaria de medida, ¿sí? O sea, podemos hablar de indicadores, progreso de actividades, etcétera, pero al final de cuentas lo que realmente nos puede decir qué tanto progreso llevamos es esa entrega continua de software que es tangible. Yo ya lo puedo usar. A lo mejor no me cubre mi proceso completo, pero yo ya puedo usar una parte del mismo, ¿sí? Otra parte importante que tenemos que tomar en cuenta aquí como principio de la agilidad es un progreso sustentable, ¿sí? No podemos diseñar estrategias que simplemente asuman demasiadas cosas y que siempre vamos a tener la misma disponibilidad de tiempo o la misma empuje de trabajo, ¿sí? Las personas, hay que ser otra vez realistas, las personas se enferman, las personas tienen sus vacaciones, entonces realmente el tema de sustentabilidad es una pieza muy importante como principio porque esa estrategia solamente se puede diseñar si tomas en cuenta que tienes que tener el tema de la sustentabilidad. Ahora, el tener el foco a atender, enfocar tu atención a lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Aquí hablamos un tema de prioridad,
siempre va a haber muchos temas alrededor de IT y de un negocio y de una empresa, ¿sí? Pero realmente tenemos que focalizar y tener y ser muy puntuales y concisos en cuáles son las cosas que nos importan hoy. O sea, lo que yo voy a hacer hoy, lo voy a hacer no nada más porque es algo relevante para mí, sino porque también me genera un valor y ese valor que me genera lo puedo disfrutar hoy o mañana, ¿sí? Entonces, el hacer esa ruta crítica que se le conoce debe estar impulsada completamente por el valor. Otro tema es hacerlo simple, ¿sí? Uno de los retos más grandes que han tenido las organizaciones en el mundo de Enterprise IT es el tema ni siquiera de la administración, sino hacemos unas matrices organizacionales y departamentos y demás, donde creemos que los departamentos conviven entre sí y al final de cuentas, cuando lo llevamos a la práctica, cuando nos vamos a la realidad, o sea, eso está siendo un verdadero reto para las personas el poder ejecutarla. O sea, yo no te puedo hablar a ti porque tú eres de otro departamento y si yo quiero hablar contigo y te quiero pedir algo, entonces tengo que pasar por todo un proceso, ¿no? Esto está muy ligado al siguiente principio, que es equipos autoorganizables. Y esto es uno de los puntos o principios más retadores de una transformación digital, ¿sí? Estamos, estamos acostumbrados a que en un método tradicional de proyecto hay un enfoque que se llama comanda en control, ¿sí? Yo soy el dueño del proyecto y entonces yo digo qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, por qué se tiene que hacer y entonces yo quiero ir diciéndole a todos, ¿no? Oye, equipo 1, equipo 2, todo el mundo, ustedes tienen que hacer esto, así lo tienen que hacer y en este punto del tiempo lo tienen que hacer. Eso es en un enfoque de proyecto tradicional. En agilidad es todo lo contrario. Yo quiero conseguir esto, ustedes me dicen qué tienen que hacer y cuándo lo van a hacer. Pero al final de cuentas vamos a llegar a esto que estoy buscando. Entonces, aquí es donde ustedes van a poder empezar a identificar cómo cambia este enfoque. Y por último, un principio Lean, que es el tema de la reflexión introspectiva, ¿no? O sea, tenemos que tener puntos en el tiempo a lo largo donde tenemos que sentarnos a analizarnos a nosotros como individuos, a nosotros como integrantes de algo más grande, que en este caso sería un equipo, y puntualizar los focos que queremos mejorar. Entonces, un principio clave es, tienes que hacer tiempos, eso es una realidad, eso no es una consecuencia. O sea, no me voy a poner a sentar a hacer una introspección cuando se descubrió un problema o ya inclusive hasta una consecuencia de un problema, sino esto tiene que ser algo que se vuelva un hábito, ¿sí? O sea, yo sin necesidad de que tengan resultados negativos, voy a hacer una introspección. No importa si son negativos o positivos, yo sé que cada X número de tiempo, yo tengo un espacio, una caja de tiempo dedicada para hacer una reflexión. Entonces, vamos a seguir con el tema y después de revisar lo que son los 4 valores principales y los 12 principios, pues bueno, hagamos un resumen, un pequeño resumen de lo que está antes de esto, ¿no? Anteriormente, algo muy significativo es ya dejamos de hablar de proyectos y aquí un tema que me encantaría compartirles con ustedes es un proyecto es algo finito, algo que empieza y algo que termina, ¿no? O sea, vamos a hacer una casa. Y entonces eso es un proyecto. Y entonces la casa, pues bueno, la mides y construyes y le pones la puerta y empiezas con la ventana y etcétera, etcétera. Pero llega un día, ¿no? En que dices, bueno, listo, la casa está terminada y alguien puede vivir ahí, ¿sí? Y a comparación de un producto, que es como lo planteamos en un marco ágil, eso es algo
permanente, es algo vivo, ¿sí? O sea, hoy yo tengo una página de internet que me permite comprar tickets, pero luego entonces mañana también me va a permitir reservarlos y luego resulta que el mercado cambia y la gente se empieza a interesar por otro tipo de servicios o otro tipo de funcionalidades en mi página que vende tickets. Entonces, si se fijan realmente, o sea, es algo vivo, algo que siempre está cambiando, ¿sí? Que es que realmente siempre necesita el refinar las ideas y para atender esas necesidades con tus clientes. Entonces, un pequeño resumen de comparemos qué es un producto y qué es un proyecto. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Un producto, como dijimos, o sea, es algo permanente, es algo vivo, que va a durar mucho tiempo. Su planeación es totalmente adaptativa, ¿no? O sea, hoy el mercado desea consumir cosas digitales, por ejemplo. Hablemos de algo pues muy sonado, ¿no? El COVID-19. O sea, muchas cosas que antes hacíamos en el mundo real, nosotros físicos, a lo mejor íbamos no sé, mucha gente todavía pagaba los recibos pues de manera con efectivo y iba a la oficina del servicio correspondiente. Bueno, o sea, eso, el mundo nos obligó a cambiar. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Adaptarnos. Entonces, las necesidades del cliente evolucionaron completamente. Entonces, mi producto tiene que cambiar, ¿sí? Y realmente, al final de cuentas, esta inversión en un producto es lo que me genera, pues, beneficios, ¿sí? Me genera ese beneficio. A comparación de un proyecto, donde, bueno, un proyecto es algo que en un ciclo del tiempo empieza un día y un día va a terminar, ¿no? O sea, es algo totalmente finito, ¿sí? Entonces, sus equipos, sus participantes están en un periodo, ¿no? Oye, es que yo conozco proyectos que duran 3 meses o 6 años o 20 años. O sea, está bien, pero, o sea, entonces quiere decir que ese proyecto durante 20 años que duró, nadie gozaba de un valor. O sea, se seguía trabajando y trabajando en crear esa idea o ese producto magnífico que después de 20 años se lanzó al mundo real, pues para que la gente lo use. Entonces, en ese transcurso de 20 años, pues el proyecto, la gente, las personas pudieron haber sido diferentes. Normalmente, entre más largo sea el proyecto, más probable que las personas sean diferentes, ¿no? O sea, hoy estoy yo y luego pasa en, no sé, 5 años y a lo mejor ya no estoy yo, ya viene alguien más con otras capacidades, con otro tipo de mentalidad a participar en el mismo proyecto, pero aporta un valor diferente, ¿sí? Una característica muy clara es, o sea, planeamos de una manera adelantada, predictiva, ¿sí? O sea, yo creo que si sucedió esto, ahora, bueno, la siguiente actividad o tarea, pues bueno, probablemente va a pasar esto. Entonces, realmente hay un grado de incertidumbre enorme. Entregas, como decíamos ahorita hace un momento, o sea, trabajo, 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 en secreto, por así decirlo, aquí atrás, tras bambalinas, y solamente hago una entrega. ¡Pum! Aquí está el super sitio que vende tickets y también da servicios de reserva de tickets y bueno, y hace muchas cosas que pidió nuestro cliente, ¿no? Pero resulta que en todo ese tiempo, o sea, en el tiempo de construirlo, definirlo, etcétera, nadie lo conocía, o sea, nadie lo podía usar ni saber si realmente era lo que estaba. Entonces, la particularidad yo creo que más clara que tiene un proyecto es su alcance, sus requerimientos son completamente fijos, ¿no? O sea, yo quiero procesar pagos con solamente tarjetas American Express. Y entonces, bueno, pues ahí está el proyecto, ¿no? Oye, pero nos dimos cuenta que la gente también empieza a usar Visa y Mastercard y etcétera, etcétera, etcétera. No, o sea, y entonces pasa lo natural. El mundo cambió, ¿no? Y por fines de ejemplos. Entonces, y realmente como último, la inversión
nos deja esta entrega total como productos en solitario, ¿sí? Como un output. Entonces, aquí es realmente donde vemos esa diferencia al compararlo con agilidad. Pasando al siguiente tema y para cerrar la idea que hemos visto, bueno, pues a esto se le llama construir o llevar a cabo un producto o servicio de manera incremental contra algo que sería un método iterativo, ¿no? Y es precisamente lo clave. Y aquí podemos ver un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, vamos con el primer caso de manera incremental, donde una persona, bueno, se imagina pintar un cuadro y entonces empieza y a lo mejor empieza por la primera parte donde pinta una cara y empieza a detallar el paisaje que está detrás de él y los colores del cabello y demás, pero entonces todas las partes se van cerrando, ¿cierto? Entonces, ahora lo que esto lleva es de que, o sea, realmente cuando el pintor se imagina ese cuadro que quiere pintar, no lo detalla a ese nivel. O sea, cuando se está imaginando, no lo detalla que va a tener estos árboles y este paisaje, etcétera. Simplemente empieza a lo que le llamamos refinar su idea, ¿no? Primero empieza pensando, bueno, va a haber una mujer con un paisaje detrás, pero su primera idea no es que va a ser una mujer de pelo negro y que va a tener estas facciones en la nariz y el paisaje va a tener exactamente este tipo de plantas con este diseño, con esta luz, con este fondo. O sea, nunca llega realmente esa concepción tan detallada de manera abrupta. O sea, no tenías nada y luego tienes esa idea. No es, la realidad no es esa. El pensamiento humano no es así, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, pasa algo iterativo, ¿sí? Me imagino una mujer en un paisaje y luego reviso la idea nuevamente. Bueno, probablemente tenga cabello negro y empezamos a construirlo. Entonces, esta comparativa en un método incremental con un método iterativo lo podemos reducir y puntualizar en algo muy clave, ¿sí? Que es lo que se le conoce como la teoría del esqueleto. Tú primero vas formando un esqueleto general de lo que tú estás buscando y luego vuelve otra segunda iteración donde ese esqueleto se empieza a llenar más de detalle, ¿no? Ya que tienes todo el producto que tienes. Entonces, para mejor llevar esto, vamos a llevarlo a un ejemplo de algo tangible, ¿sí? En un desarrollo de ideas que ustedes hayan tenido, alguna experiencia, algún negocio, en lo que ustedes quieran aplicarlo. Si ustedes voltean a ver atrás ese proyecto o esa idea, se darán cuenta que primero ustedes formaron un esqueleto y dijeron, este producto, esta computadora, este negocio, lo que sea, ustedes lo conciben de una manera iterativa, ¿sí? Bueno, yo creo que va a ser esto, yo creo que mi computadora voy a poder hacer cartas, ¿sí? Y entonces empiezan a armarlo. Bueno, va a tener estas características y va a tener estas funciones y etcétera, etcétera. Pero todo ese proceso que se lleva, así es como trabajamos como seres humanos. Entonces, realmente esta es una de las mayores diferencias donde podemos ver y comparar una metodología tradicional contra una no metodología, pero sí marcos de trabajo ágiles que son lo que promueven. Y aquí algo muy importante que me gustaría puntualizar es, no significa que la metodología tradicional sea mala, ¿sí? O sea, no la estamos descalificando como algo que sea obsoleto o algo así, ¿sí? Sino es simplemente tiene dos propósitos diferentes. Y antes nada más conocíamos la metodología tradicional y no había otras maneras, pero el mundo empezó a descubrir que necesitaba algo más que lo tradicional, ¿sí? Para sus nuevas necesidades. Y como dato, me gustaría compartirles un artículo publicado por Harvard Business Review que se llama The New Product Development, el cual esto ya tiene tiempo, o sea, esto no es nuevo, no estamos hablando de la década del 2000, o sea, el mundo empezó a descubrir esta necesidad en 1986, ¿sí? En los 80 nació esto, ¿sí? Honda, gracias a sus primeras prácticas, tuvo la oportunidad
de crear el modelo de auto más vendido por su marca, rompiendo todos los esquemas de cómo había diseñado y concebido carros anteriormente. Entonces, en este artículo, que es fundamental en este tópico, si les interesa, los invito a visitarlo por Harvard Business Review, The New Product Development. Antes de continuar con la siguiente parte, nuevamente me gustaría tomar un momento, invitarlos, si ustedes quieren abrir su audio y compartir algún comentario, alguna duda o escribirlo en el chat, digo, con plena confianza. Otra vez, el propósito de esta sesión es llevarlo de una manera pues que sea dinámica y que ustedes puedan ir entendiendo nuevamente y compartir sus inquietudes sobre el tema que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un pequeño resumen, pues podemos ver que una metodología tradicional, en este caso un waterfall, bueno, pues entonces primero concibe la incepción y luego la elaboración y luego construyo y luego una transición y luego por último libero un producto, ¿no? Entonces, esto es lo que le llamamos como un Big Bang. ¿Por qué un Big Bang? Porque un día de la nada aparece algo completamente ya terminado, ¿no? Nunca hubo ese proceso de evolución, sino simplemente de ser una idea, explota y ya hay un producto terminado. Entonces, por ahí veo un comentario que nos comparte Ángel Núñez. Creo que es muy cierto lo que menciona, es muy interesante el hecho de poder tener metodologías y herramientas de las cuales poder escoger según lo que queramos hacer. Es correcto, Ángel, o sea, realmente ese es uno de los mensajes claves, o sea, no significa que agilidad es mejor que tradicional o viceversa, simplemente son métodos y prácticas que tienen propósitos distintos, ¿sí? Y dependiendo de lo que tú busques y tú hagas, es lo que se empieza a recomendar. Y en un aspecto ágil, estamos hablando de microciclos, ¿sí? Estamos hablando de ciclos donde tengo una idea y aparece mi primer versión, ¿sí? Yo quiero un método de transporte para ir a la escuela y mi primer versión, pues bueno, como no tengo todo el detalle o no tengo todos los recursos o no tengo todo el conocimiento, pues va a ser una patineta. Y entonces vuelvo a revisar mi idea y vuelvo a revisar mis necesidades y reviso los resultados de mi experimentación, o sea, de irme a la escuela en la patineta, ¿sí? Y me doy cuenta que, bueno, pues no puedo ni llevar mi mochila, ¿no? Y que me tardo mucho y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en mi segunda versión ya tengo más recursos, ya tengo más conocimiento, ya tengo más experiencia, ya tengo resultados de la experiencia de irme a la escuela en patineta y entonces nace la motocicleta, ¿no? Porque quiero ir más rápido y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me doy cuenta que pasa algo extraordinario, por así decirlo, algo con lo que no pensaba y un día llueve y me mojo. Entonces eso me crea una nueva necesidad. Y luego nace el automóvil. Entonces, realmente, si se dan cuenta y si ustedes lo pueden ir identificando, realmente siempre al final de cada ciclo hay algo que yo puedo usar y que me agrega un valor, ¿sí? Yo estoy disfrutando de ese valor a comparación de un método tradicional donde tengo que esperar, pues, que esté literalmente todo, ¿no? Hasta poder, por eso el Big Bang, por eso me tengo que esperar hasta el final donde ya va a estar absolutamente todo. Y lo que no se consideró en un inicio del tiempo, cuando nació ese tema, eh, el, es cuando obviamente ya, pues bueno, eso como no se incluyó, listo, ¿no? O sea, quedó fuera y pues obviamente mi producto o servicio, pues nunca lo van a poder cubrir porque la manera que yo lo concebí hace X número de semanas, de días o de meses, pues bueno, como nunca se me ocurrió, entonces, pues listo, en mi proyecto no, pues no lo cubre, ¿no? Por ahí Fernando Cota nos pregunta, ¿los 12 principios tienen el mismo peso? Realmente, Fernando, yo creo que para resumir la respuesta es no, no tienen el mismo peso. Los 12 principios, no te puedo decir, la satisfacción del cliente es el más pesado y el tiempo de reflexión es el menos pesado, ¿sí?
Lo que sí te puedo decir es que esto es algo magnífico porque realmente el peso lo determina no nada más las personas que lo ejercen, sino sus propios resultados. O sea, ahorita para una organización, vamos a tomar un ejemplo de un caso muy particular, una experiencia profesional. Les voy a hablar de un caso real. Schneider Electric. Entonces, Schneider Electric tenía muchos retos, ¿no? Oye, o sea, a mis empleados no les puedo dar las herramientas correctas, pero no nada más eso. Aparte que no les puedo dar las herramientas correctas, se las doy muy tarde. Y eso me está impactando financieramente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque un proceso de vender un proyecto me tarda un mes. Y yo necesito que no, o sea, un vendedor no se puede tardar un mes en vender algo. Necesito que lo venda en un día, si se puede, o en una semana. Porque necesito que después de que venda eso, vaya con otro cliente y le venda otra cosa, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de dinero. Aquí, para atender para cerrar la idea con la respuesta hacia el chat de Fernando es, aquí el peso lo determina tus necesidades, o sea, tu organización, tu persona, ¿qué te lleva a cambiar? O sea, ¿qué te está disparando esa necesidad? ¿Tu satisfacción de los clientes? O sea, ¿estás perdiendo clientes? ¿Los clientes no están felices con lo que estás haciendo? ¿O tu ritmo de trabajo no es sustentable? O sea, hay meses donde tienes picos de productividad y hay otros meses donde pasa todo lo contrario, o sea, se cae la producción de de una manera, vamos a llamarlo, misterioso. O sea, realmente el peso lo determina esos agravantes que tú tienes dentro de tu organización. ¿Sí? No me gustaría fijarlos como que siempre es más importante el cambio o el hacer una entrega frecuente. El valor se determina en base a las necesidades de la organización. Perfecto. Continúo con la presentación y para resumir un poco acerca de por qué es diferente o qué es la mejor manera de explicarlo, por qué es tan diferente, veámoslo de la siguiente manera. Con un enfoque tradicional, tú tienes algo fijo, que es tu alcance. Yo quiero hacer una computadora. Yo quiero hacer una computadora. Y esa computadora voy a poder jugar videojuegos y voy a poder, bueno, ya no sucede muy común, pero voy a querer grabar discos y voy a querer ver películas y voy a querer hacer un montón de cosas, ¿sí? Y entonces tú planeas o estimas que empiezas a planear. No, pues cuánto tiempo me voy a tardar en construirla y conectar y comprar los componentes y etcétera. Y también planeas el presupuesto. Vamos a verlo desde una manera más holística. Entonces, tú ya sabes qué quieres hacer, o sea, está súper puntual lo que quieres hacer, ya lo tienes totalmente detallado y confirmado y empiezas a planear tiempo y planeas dinero, ¿sí? Entonces aquí está el reto, ¿no? O sea, como tú planeas en base a tu alcance tu tiempo y tu dinero, o sea, aquí con esta declaración, tú estás asumiendo que cualquier evento que pueda pasar o suceder en el futuro, tú ya lo sabes. O sea, tú tienes una bola de cristal que te dice que en 2 años pues no van a cambiar los precios de las piezas, no va a haber poca o baja demanda de los componentes de computadoras, no van a cambiar la manera de ensamblar las computadoras, te vas a tardar 14 segundos en conectar un ventilador de una computadora. O sea, vamos, lo estoy tratando de traducir a lo que se está asumiendo o dado por entendido cuando planeas, ¿no? Y entonces, pues me encantaría preguntarles, ¿realmente así sucede en la vida real? O sea, ¿ustedes con ese nivel de exactitud ejecutan sus acciones? Pues la respuesta es no, ¿verdad? O sea,
Realmente, así hay cosas que pueden, otra vez, sí hay cosas que pueden suceder así con esta exactitud, ¿no? O sea, puedes cronometrar a lo mejor tu cafetera y decir, ¿sabes qué? Bueno, mi cafetera se tarda 5 minutos en hacerme un café. Y bueno, 5 minutos de electricidad, pues el minuto vale 10 pesos, entonces 50 pesos, listo. Tengo mi taza de café. O sea, es algo muy fijo, son tareas repetitivas, muy finitas, es algo totalmente cero cambiante, ¿sí? Y lo que la agilidad propone es que lo que tú tienes fijo definitivamente es un tiempo y es dinero. Y lo que es variable es tu alcance. Yo sé que en 2 semanas, con 500 pesos, puedo hacer una computadora que al menos pueda hacer cartas. Oye, es que necesito que también haga películas. Ok, bueno, vamos a buscar, vamos a estimar cuánto, cuánto nos va a llevar a alcanzar, ¿sí? Vamos a estimar el alcance. Cada 2 semanas, cada 3 semanas, o sea, ¿cuánto me voy a tardar en llegar a cumplirte la meta de que tu computadora puedas ver una película? Entonces, y como punto para cerrar este tema es, bueno, pues de aquí el tema de que ustedes tengan esto como opción, de que esto es cuestión de elegir cómo manejar esto. ¿Cuándo considerar agilidad? Como lo veíamos un poco, realmente si se fijan, el mundo es complejo, pero realmente es precisamente que por eso nace la agilidad. La agilidad está considerada para ambientes complejos, ¿sí? Y hay otros métodos como Kanban, que es todavía para algo más severo, que es cuando hay un ambiente caótico, ¿sí? Y también está el mundo predecible y repetitivo, ¿no? Y ahí inclusive se los puedo confirmar, es donde se recomienda, se sugiere que utilices una metodología tradicional, ¿sí? Cuando es algo completamente predecible, hay un cero nivel de incertidumbre o es mínimo. Entonces, a mayor incertidumbre, mayor nivel de complejidad, menos probabilidades de que sea predecible. ¿Y qué quiere decir esto? Experimentación. O sea, estás en un ambiente complejo. Entonces, aquí es donde nace la necesidad de decir, necesitamos necesitamos hacer esto de una manera distinta. ¿Cómo nace la agilidad? La agilidad es la respuesta a esa necesidad del mundo. Y bueno, un poquito de lo que decíamos anteriormente, pues realmente todo esto cambia el enfoque completo porque ya no nada más giramos a la necesidad, sino a nuestros clientes, las soluciones van hacia los clientes, ¿sí? Y bueno, pues ya nos empezamos a familiarizar con lo que hace a nuestro ambiente muy complejo, que es la falta de predicción, la incertidumbre, el proceso de adaptación. Eso que antes veíamos como retos, ahora se vuelven nuestros aliados o como parte de la receta mandatoria de nuestro ambiente común. Y ahora me gustaría llevarlos de la mano a que conocieran qué sucede en Schneider. En Schneider Electric se implementó un marco de trabajo que se llama Spotify Model. Originalmente fue diseñado por Spotify y implementado por ellos, y al final de cuentas esto nace como de un marco que se llama LESS, Large Scrum Scale, y realmente no es otra cosa más que el poder diseñar equipos de trabajo que puedan cumplir con las necesidades que demanda el negocio. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, vamos a ver 4 conceptos, que sería un squad, una tribu, un chapter y un guild. Vamos a empezar por la unidad básica, el squad. Es el equipo de trabajo, ¿no?
¿Qué características tiene? Bueno, pues esta es la unidad primaria de trabajo, ¿no? Esto es tu equipo del día a día. Son equipos de trabajo completamente autónomos y autoorganizables. El equipo no tiene un dueño o un jefe que le diga, o sea, ustedes tienen que hacer esto, ¿sí? Otra vez, haciendo un poquito de memoria, no es un command and control. O sea, yo te digo qué hacer y cuándo hacerlo. No, al contrario, cambia el enfoque. Yo traigo trabajo, aquí está todo el trabajo y alguien tiene que venir a tomarlo y planear cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer para producir un resultado. Entonces, tienen, tienen estas dos características claves que son requerimientos no negociables en el aspecto de tienen que ser autoorganizables y autónomos. Y tienen una misión de largo plazo, ¿no? O sea, al final de cuentas su trabajo tiene un fin, tiene un propósito. Entonces, cada squad tiene una misión o un propósito. Después, un conjunto de squads forman lo que conocemos como una tribu, ¿sí? Que entonces ya vamos a empezar a mapearlo con el negocio, que es la parte de, bueno, muchos equipos atienden una unidad de negocio. Oye, pues bueno, yo soy la tribu de todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas. Entonces, a lo mejor dentro de esa tribu hay muchos equipos que le dan soporte a la línea de negocio de Schneider, que está totalmente enfocado al negocio industrial de instalaciones eléctricas o automatización de edificios, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no significa que haya un solo equipo que se dedica completamente a todos los aspectos que conllevan un proyecto de automatización de edificio, sino que al contrario, todo el concepto de automatización de edificio se subdivide en equipos y los equipos trabajan como engranes para lograr un resultado. Entonces, ahí es donde nace el concepto de la tribu. Ahora, de estos dos conceptos, también se originan por la misma dinámica un concepto de chapter y un concepto de guild. El concepto de chapter creo que es lo más, creo que es una de las cosas más características, que es diferentes miembros de diferentes equipos, como podemos ver en este gráfico de mano izquierda, que están asignados a diferentes equipos, se empiezan a dar cuenta que tienen skills en común, que es la manera de ponerlo aquí en el gráfico derecho, ¿sí? Vamos a regresarnos un poco a la industria del software y decir, bueno, pues obviamente yo tengo diferentes equipos de desarrollo y dentro de esos diferentes equipos de desarrollo, pues hay muchas personas que tienen skills de front-end development. Entonces, todo ese grupo de personas forman esa comunidad, si lo queremos ver así, o el chapter de front-end development, ¿sí? A pesar de que pertenecen a equipos que tienen objetivos de negocio distintos, ¿sí? Y lo mismo puede pasar con QA o los SDT, o puede pasar con testing, etcétera. O sea, o PMs, PMOs, o sea, puede suceder con todos. Si se fijan, estamos hablando de ese skill o esa particularidad que cada una de esas personas que están en esos equipos comparten entre sí. Y por último, nace el concepto de una guild, donde una guild realmente es un movimiento donde es un grupo que tiene un interés, o sea, no comparten una habilidad, sino compartimos un interés y eso está abierto de manera global. O sea, a mí me interesa un tema muy en específico, no sé, el diseño, pero en el diseño yo no sé diseñar, pero me interesa, ¿sí? Entonces, bueno, yo me puedo unir a esa guild donde ellos, va a haber miembros que me pueden orientar desde enseñar diseño o simplemente a mí solo me interesa conocer los diferentes estilos o qué es lo que yo pudiera encontrar para poder sacar provecho. Muy bien,
pues vamos a avanzar y dentro de los múltiples métodos de trabajo que existen en el mundo de la agilidad, en Schneider utilizamos lo que es Scrum, donde, bueno, hay unos valores de Scrum que son sobre todo la confianza. Aquí es donde son los valores y pilares. Tenemos la confianza, que es clave. También creemos en la transparencia, en la introspección, en la adaptación. Y vamos a hablar de cosas intangibles, cosas que son a nivel individual, ¿no? Compromiso, coraje, enfoque, el respeto y la apertura. Entonces, estos son los valores y pilares no, no solo de Scrum, sino de las personas que quieren adoptar este método de trabajo. O sea, tú antes de ir a la parte de, vamos a llamarla, del proceso, de cómo se utiliza Scrum, tenemos que tener en claro que estas son las reglas de juego. Estos son los valores o pilares. Sin esto, no podemos empezar a llevarlo. Aquí me gustaría pasar un poco acerca de la historia, un pequeño resumen sobre, como les comentaba, esto nace desde un concepto desde 1986 y entre 1993, que es donde realmente se definió como tal, ¿no? Primeramente no es una metodología, es un marco de trabajo, ¿sí? Donde las personas, pues como veníamos diciendo anteriormente, esto es un método de trabajo Scrum que pertenece bajo ese paraguas de ágil, donde nos permite resolver temas adaptativos y complejos y para poder entregar y crear valor lo antes posible. Entonces, realmente, ¿para qué se utiliza? Bueno, como ya mencionamos, ambientes complejos, cuando necesitas resultados rápidos, los famosos quick wins, ¿no? O sea, yo no me puedo esperar mucho tiempo para tener un resultado. Ahora, cuando la incertidumbre es alta, cuando el mundo es cambiante, los requerimientos son cambiantes o simplemente hay desconocimiento, o sea, yo no conozco lo que necesito, ¿sí? Y aquí es donde nace la innovación, la flexibilidad, ¿sí? O sea, estás realmente innovando. Aquí estamos hablando de métodos empíricos. ¿Qué propone eso? Digo, nada más para hacer un pequeño paréntesis en este tema es, yo experimento si funciona o no funciona y ajusto, experimento y ajusto y vuelvo a ejecutar. Analizo resultados, hago los ajustes, vuelvo a experimentar. Así es como funciona esto. Entonces, realmente una de las razones principales o de los drivers que encontramos dentro de esto en Schneider es, bueno, la optimización de costos, ¿no? O sea, la optimización de costos es realmente por lo que la cantidad de dinero que yo estoy invirtiendo, cuál es mi retorno, ¿no? O sea, ya sea que el retorno nunca llega o se tarda demasiado tiempo en llegar. Entonces, vamos a ver el primer vistazo a este método de trabajo, este marco de trabajo, que es Scrum. Bueno, y vamos a hablarlo de una manera mucho más general y más humana, ¿no? Más terrenal. ¿Qué es Scrum? Bueno, Scrum propone este marco de trabajo que existe un rol que llamamos Product Owner, que ahorita vamos a entrar a más detalle de cada uno de los roles, pero el Product Owner, como su nombre lo dice, es el dueño de un producto. Entonces, él es la cara, o sea, esa persona es la cara hacia el negocio. Él es el experto del negocio, se sabe los conceptos, maneja expectativas de negocio, determina necesidades del negocio, define los requerimientos, aclara cuál es su prioridad y el artefacto principal del Product Owner, pues es el Product Backlog, ¿no? Que realmente son todos los requerimientos o todas las necesidades que tiene el negocio. O sea, no nada más crea un requerimiento, sino también sabe el detalle del requerimiento y sabe qué tan relevante es para el negocio ese requerimiento. Es la figura que maneja toda esa parte. Entonces, este Product Backlog, pues bueno, realmente es el artefacto del Product Owner y el Product Owner trabaja con un equipo, que en el mundo de IT, pues bueno, vamos a enfocar lo que es su equipo, su development team, ¿sí?
que es realmente la gente responsable y dueña, como decíamos hace un momento, ellos son los que hacen el trabajo, ellos son los que crean el producto, lo construyen, lo vuelven realidad. Entonces, realmente el flujo nos propone que de ese product backlog, ¿sí? Yo voy a seleccionar por medio del development team, va a seleccionar la serie de requerimientos o la serie de historias que llamamos, que ellos pueden completar en una cantidad fija de tiempo. Aquí, si verán en la primera rueda, pueden encontrar que dicen de 1 a 4 semanas, que es lo que le llamamos un sprint, ¿sí? Como veíamos anteriormente, yo qué sé que tengo fijo mi tiempo. Entonces, aquí la pregunta para el equipo de desarrollo es, ¿qué completamos en 2 semanas o en 3 semanas o en 4 semanas, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos tienen que seleccionar qué requerimientos son viables para construir, ¿sí? Y nace el concepto de sprint backlog. Entonces, durante mi sprint, el equipo hace un compromiso de decir, bueno, yo creo que en este sprint yo puedo completar este sprint backlog. Tenemos las tareas, que realmente las tareas es qué tienes que hacer para poder construir el requerimiento, ¿sí? Yo quiero tener un módulo de autenticación que en lenguaje de negocio es, yo quiero tener un usuario y un password para entrar a mi producto o a mi aplicación. Ah, bueno, de acuerdo. Entonces, una actividad sería, bueno, pues tengo que crear una base de datos donde yo tenga contraseñas y tiene que haber usuarios y empiezas, ¿no? O sea, ¿tú qué vas a hacer para poder brindar eso al negocio? Nace el ciclo, dentro de este ciclo de 1 hasta 4 semanas, que lo conocemos como sprint, existe una ceremonia que es el Daily Scrum, que realmente es un daily stand-up que algo muy común que se cree es que esto puede ser, pues dime cómo vas, ¿no? O sea, dame un estatus de tu avance. Y como decimos anteriormente, la única unidad medible de avance no es, o sea, no son palabras, no son números, muéstrame qué está funcionando. O sea, muéstrame el software. Entonces, el Daily Scrum realmente su principal objetivo, pues bueno, es ser una ventana de comunicación. ¿Con quién? Y aquí entra sobre todo con el siguiente rol, que es el Scrum Master. El Scrum Master es el principal encargado de que este proceso se ejecute. O sea, realmente ese es su rol principal, seguir este flujo que estamos describiendo en este momento. Entonces, aquí, cuando alguien tiene un impedimento o hay algo que no está sucediendo como debería de suceder de acuerdo al marco de trabajo, el Scrum Master es el encargado de ir y atender la necesidad, remover impedimentos, facilitar comunicación, mantener al equipo enfocado de que esto es su misión, ¿sí? Después de este ciclo de tiempo se produce lo que llamamos un incremento de producto y bueno, se entrega y se entrega al negocio, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, aquí está lo que construí en este tiempo, necesito tu feedback, necesito tu retroalimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene mi siguiente sprint y ahí es donde yo voy a tener oportunidad de mejorar o cambiar cosas que me llegaron por medio de esa retroalimentación. Otra vez, refinamos, ¿no? O sea, refinamos nuevamente no la idea, no el requerimiento, sino necesito que lo veas y lo uses, porque esa retroalimentación yo la puedo meter en mi siguiente sprint para hacerlo, para hacer mejor el producto que te estoy dando. Entonces, realmente aquí es donde también se da el punto del tiempo, donde hacemos una retrospectiva, ¿no? Cómo podemos mejorar esta parte del proceso y por último, pues bueno, es el Product Increment que mencionábamos anteriormente, que es bueno ya hacer la entrega del producto mismo. Artefactos que se utilizan durante todo este ciclo en Scrum, bueno, es un tablero de tareas donde no pones donde no es como que tú pongas los nombres de qué es lo que debe de hacer cada quien. Otra vez, o sea, no asignamos el trabajo, sino ponemos una lista de trabajo, vemos el estatus de cada trabajo y cada persona voluntariamente va y toma trabajo de ahí.
y lo toma como responsable. Y un burn down chart, bueno, es una gráfica donde vemos cuál es el proceso, cuál es la visión estadística de este proceso, ¿no? O sea, vemos realmente esa gráfica como comienza desde arriba, porque es toda la cantidad de trabajo que tienes que completar, y ves el flujo de vida de cómo el trabajo se va disminuyendo en una relación a tiempo, ¿no? Otra vez, en esa caja de tiempo que tú ya definiste en tu sprint, de 1 hasta 4 semanas puede ser. Ahora, vamos a puntualizar un poco en cuanto a los roles. El Product Owner, como mencionaba anteriormente, pues bueno, en este caso son los representantes de los clientes y de todo el negocio, ¿sí? Vamos a decirlo, es el que se responsabiliza, ¿sí? Del éxito de un producto, ¿sí? Y le ayuda al equipo a saber cuál es el trabajo que hay que hacer, cuál es la prioridad y determinar inclusive una capacidad y velocidad del equipo, ¿no? O sea, ahora está el siguiente rol, que es el Scrum Master, que como se los mencionaba hace un momento, es el encargado de facilitar ese proceso, ¿no? Ese marco de trabajo. O sea, ayuda a los miembros del equipo a que se mantengan en foco, productivos a este tema, ¿sí? O sea, él es el intermediario en que si algo externo que está pasando fuera de ese equipo va a intervenir, bueno, él es el encargado de ser ese guardián y mediar todos esos eventos que pasan en el mundo externo. Y les ayuda a los miembros del equipo a ir descubriendo si realmente qué es lo que sí se tiene que cambiar. A veces tienen que cambiar las personas, los procesos o las herramientas. Y se va llevando todas las ceremonias de la agilidad. Hay 4 ceremonias que en un momento vamos a ver más adelante que suceden durante este proceso completo o este marco de trabajo completo, ¿sí? Y por último están los miembros del equipo, que son multifuncionales, o que llamamos cross-functional, ¿sí? O sea, hay personas que se especializan en una tecnología, ¿sí? O back-end development o front-end development, pero realmente, o sea, pueden cumplir varios aspectos de trabajo. Son organizables como también autoadministrables, ¿no? Entonces, esa es la principal característica de este equipo. Ellos son los responsables de determinar qué es lo que hay que hacer para cumplir con el objetivo del sprint, para cumplir con ese compromiso de lo que se va a entregar de valor. Son los que definen lo que hay que hacer, las asignaciones, son los que dan los estimados, porque ellos son los que lo van a hacer, ¿sí? Entonces, y son los dueños de qué es lo que se va a comprometer en ese sprint. Y una parte esencial es que, bueno, pues están comprometidos al 100%, o sea, no están, estoy aquí en un proyecto, pero bueno, aparte también hago otro proyecto en paralelo y etcétera, porque realmente ya estamos hablando de que, bueno, esa persona tiene 2 compromisos, 2 misiones y nosotros no estamos preparados para hacer multitasking. Aquí un tema muy importante es, o sea, no estamos diseñados para hacer un multitasking. ¿Podemos hacer multitasking? Claro, o sea, la respuesta es sí, sí se puede hacer multitasking. O sea, ¿y estamos diseñados para hacer multitasking? La respuesta es no, ¿sí? O sea, el hecho de que lo podamos hacer no significa que sea la mejor opción para hacerlo, ¿sí? O sea, simplemente lo hacemos por alguna necesidad, pero eso no significa que eso sea realmente para lo que una de nuestras capacidades y que tengamos eso diseñado. El cerebro humano, la atención, está diseñada para ser totalmente focus en un solo tema, ¿sí? Entonces, empieza, termina, voy con el que sigue. Y pues bueno, el Product Owner aquí es una fotografía porque este es el mundo del Product Owner, que es uno de los 3 roles, es un tanto no complejo, pero sí tiene demasiados elementos.
Él habla con el mundo real, él habla con los clientes, él habla con de las personas del negocio, habla de dinero, habla de funcionalidad, habla de tiempos y aparte habla con el equipo, ¿no? O sea, realmente esta figura como tal tiene doble responsabilidad en sus aspectos, tiene que hacer un análisis de cómo va el equipo avanzando y lo que se ha ido entregando, pues obviamente también para manejar las expectativas de su tiempo. Entonces, aquí me gustaría tomar un minuto para poder invitarlos nuevamente. Digo, cualquier duda o comentario, si gustan activar también su micrófono, bienvenido. Pero, y realmente, bueno, en mi caso, yo soy product owner, como lo mencionaba por ahí Ángeles, de Field Services. Field Services es el negocio de los ingenieros en campo, ¿no? Entonces, esos ingenieros que van a una fábrica y tienen que cambiar, pues no sé, un switchgear o tienen que cambiar una línea de producción o parte de una línea de producción. Entonces, Field Services Engineer, yo soy un product owner donde yo hablo con las personas de planta y veo, y no es porque yo sea un experto en la instalación del equipo de planta, ¿no? Pero realmente mi equipo de tecnología, el equipo que lidero en Schneider, bueno, estamos encargados de diseñar productos que le ayuden a esos ingenieros, ¿sí? Que le ayuden a esos ingenieros a ver cómo van a reemplazar ese pedazo de su línea de producción, cómo se va a poder llevar la administración de un producto así. Entonces yo tengo que hablar con las personas que inclusive tienen el problema, ¿no? Con el que son los clientes. Bueno, realmente, o sea, ok, tú tienes un problema que quieres reemplazar una instalación eléctrica, totalmente de acuerdo, pero o sea, ¿qué te puedo dar para ayudarte en resolver tu problema, para que tu gestión sea muy fácil? Véanlo con Facebook, tiene data centers, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitan una herramienta que tenga la foto, no nada más de todos sus data centers, ¿no? Sino también necesitamos ver, bueno, y realmente la salud del data center, cuál es, cómo está subdividido, qué pasa si hay un incidente, cómo entra Schneider y le puede ayudar a cambiar desde un pequeño regulador eléctrico a nivel rack o para todo un data center. Entonces, realmente para eso se necesitan muchas herramientas, que aquí es donde entra la parte del product owner en este enfoque y dice, bueno, o sea, ¿cuál es el mayor pain point? ¿Cuál es el mayor problema de mi cliente en su data center? Y entonces tú empiezas a mediar esa parte. Vamos a, vamos a recordar un poco acerca de este proceso y les decía, bueno, realmente hay 4 ceremonias que durante este flujo de Scrum suceden. Vamos a empezar con el primero, que es el refinamiento o el grooming, como lo conocemos. Y realmente, bueno, ¿cuál es el propósito? Bueno, pues primero nuestros inputs, ¿no? O sea, ¿yo qué necesito para hacer un refinement? Ahorita reviso cuáles son los componentes con ustedes y se los vamos a tocar en un momento, pero sí me gustaría puntualizar cuál es el propósito de esta junta o de esta ceremonia. Que todo el equipo entienda qué es lo que se busca, cuál es el valor que hay que crear. O sea, vamos a resumirlo en eso, ¿sí? O sea, un refinamiento es de esta sala, todos vamos a entender cuáles son las necesidades del cliente y cuáles son los requerimientos que tiene el cliente. O sea, es así de puntual. Entonces, ojo, aquí hablamos de negocios. O sea, no vamos a hablar de crear tecnología, de crear scripts y que si hay que crear tablas. Y, no. Vamos a hablar de negocio. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los inputs para esta junta, para esta sesión? Bueno, regularmente es un product roadmap, un release plan, un product backlog, las condiciones de negocio, el producto que tienes actualmente y la tecnología, ¿no? Pero realmente aquí es algo de crear este refinamiento, ¿sí?
estas 4 juntas o estas 4 sesiones se realizan cada sprint. Ángel Núñez pregunta, ¿cuál es la parte más difícil de ser Product Owner? ¿Hay alguna o algunas herramientas para desarrollar de manera correcta este rol? Buenísima pregunta, Ángel. Mira, por mi experiencia propia, primero te voy a contestar con mi experiencia propia y luego te voy a decir lo que dice la industria, lo que dice el mundo. Mi experiencia personal es la parte más difícil del Product Owner es entender la prioridad o definirla, ¿sí? Y me gustaría que ustedes hicieran por individual el siguiente ejercicio. ¿Ustedes cómo determinan qué es lo que es más urgente en sus necesidades de la vida? Sin salirnos de o sea, sin incluir las obviedades, ¿no? O sea, porque alguien me puede decir, no, pues es que a mí lo que más me urge, pues es el dinero, ¿no? Sí, o sea, eso es relativamente obvio, ¿no? O sea, porque pues vivimos en un mundo donde intercambiamos dinero por cosas. Pero, o sea, el punto al que voy es de que para mí en lo personal, los retos más grandes es definir la prioridad, deshebrar los problemas del negocio. El negocio siempre llega con un problema. Te dice, es que, o sea, no puede ser mi tiempo de respuesta para atender mis pedidos de mis clientes, es demasiado, me estoy tardando un mes y medio. Y entonces es muy aventurado, o sea, responder a eso. No, pues es que a ti lo que te está fallando es la manera en la que distribuyes tus pedidos, ¿no? O sea, cómo los asignas. O sea, eso es algo muy, muy atrevido. O sea, ¿qué hay detrás de esa respuesta? O sea, ¿cuál es el argumento? Entonces, tienes que pasar por un proceso de entendimiento del problema, definición, que todo eso lo tiene que hacer el product owner, otra vez, porque vuelvo a lo mismo, sigo en el mundo del negocio y entonces define, ¿no? Ah, mira, o sea, realmente tu problema es este y luego, ya que definiste cuál es el problema y lo entendiste y etcétera, diseña una solución, otra vez, cubriendo la necesidad del negocio y luego ármalo como un rompecabezas, ¿no? Toda esa solución que tú diseñaste, pues está llena de funcionalidades, ¿no? Que con eso se supone que resuelves el problema del negocio. Entonces, esas funcionalidades, haz un mapa y di cuál es la más importante y cuál es la menos importante. Y cada vez, como vas a ir sacando una por una, porque otra vez no las vas a sacar todas de en un Big Bang, sino que vas a ir sacando una por una, tienes que explicarle al negocio y decirle, mira, esta funcionalidad que voy a sacar ahorita va a atender puntualmente esta necesidad nada más. O sea, de tu dolor de cabeza enorme, yo nada más puedo atender esta necesidad ahorita, pero en un sprint o 2 sprints. O sea, si me explico, esa es la parte que yo considero más difícil. ¿Hay herramientas para desarrollar esta manera correcta del rol? Primeramente, traduzco herramientas como puede ser desde un curso hasta un software o etcétera, pero sí hay herramientas. Hay unos libros, yo les recomiendo mucho un libro que se llama Product Management Basis. Eh, el mundo del product management, que es donde obviamente ahí es el mundo que a nosotros los product owners nos interesa, es cómo administrar un producto, cómo diseñarlo, cómo concebirlo, etcétera. Entonces, yo creo que puedo hacer referencia a ese libro que creo que pues es un estándar en la industria, ¿no? Y el segundo es, hay técnicas como design thinking o como product discovery, product canvas, etcétera, que estos son como talleres o técnicas que están enfocadas a producto, ¿sí? Entonces, estas herramientas, por así llamarlos, son las que yo en lo personal y en la experiencia me han ayudado más a aprender a ser un product owner, ¿sí? Y obviamente ir tomando capacidades, ¿no? A pesar de que soy un product owner
y tengo experiencia, no significa que soy un gurú. Hay un principio en la cultura china que, que hace referencia a, primero tienes que hacer algo 1,000,000 de veces, ¿no? ¿Sí? Y entonces te vuelves un experto, pero eres experto en hacer eso que hiciste 1,000,000 de veces, punto. O sea, no dominas otra cosa. Entonces, pero para poder mejorar algo, tienes que volverte ese experto. Entonces, hazlo 1,000,000 de veces, aprende y aprende y aprende y aprende. Y cuando realmente tus resultados confirmen que eres un experto, o sea, ojo, los resultados, no tu creencia, entonces vas a empezar a definir nuevas prácticas o nuevos métodos. Entonces, bueno, eso es a un nivel profesional, individual. Y ahora, ¿qué dice el mundo? Bueno, el mundo dice que es correcto, Ángel. Shu, Harry, gracias. Digo, me fallaba la memoria, pero estás en lo correcto. Es el concepto de Shu, Ha y Ri. Y el mundo dice que el product owner, la parte más difícil es el que convivan los mundos del negocio y la tecnología, manejar el tema de la comunicación, ¿sí? O sea, el bajar ese conocimiento y hacer que fluya también de abajo hacia arriba. O bueno, de la manera en la que lo presento, ¿no? Pero eh, el mundo dice que el reto más difícil del product owner es la comunicación entre esos dos mundos, entre la tecnología y las soluciones y el negocio, y el manejo de la retroalimentación. O sea, ¿tú qué haces con la retroalimentación de tus clientes? Y les voy a dar un escenario muy puntual que salió en un reporte de agilidad del año pasado. Osvaldo, preguntas de qué editorial es el libro. Ahorita les confirmo el dato del libro. Aquí lo tengo. Regreso con eso. Eh, el tema bueno, el artículo que salió de acuerdo a las estadísticas de las personas que participaron en ese reporte anual de agilidad decía que sobre todo ese reto tan difícil de administrar esto o de ser un product owner, de la retroalimentación de los clientes en específico es, ¿tú qué criterio usas para descartar la retroalimentación de un cliente? O sea, fíjense esta pregunta. O sea, ¿tú le haces caso a todos los clientes? O sea, si tienes 1,000,000 de clientes y cada uno te dice cosas distintas, o sea, quiero que mejores la pantalla de inicio y quiero que mejores cómo se ve el dinero y quiero que mejores cómo puedo hacer tracking de mis pedidos. O sea, tienes 1,000,000 de cosas de feedback. ¿Tú haces todas? ¿O qué criterio usas para decir, no, definitivamente, o sea, lo que hay que mejorar, voy a poner un ejemplo, es el tracking de mis pedidos? Y la manera en la que yo deduje que eso es lo más importante es porque mucha gente me lo pedía. Entonces ahí nació un concepto que se llama, o sea, entonces tú democratizas tu producto. O sea, voten aquí. A ver, ¿qué mundo? ¿Qué quieren que mejoremos? No, pues el tracking de los pedidos. Sí, vamos a hacerlo, vamos a votar. Eso no siempre es realidad, porque recordemos, esto es un negocio. Sí hay satisfacción del cliente, sí hay entrega de valor rápida, sí hay prioridad, pero también tengo que recibir un revenue, ¿no? O sea, eso me está dejando dinero como empresa. Entonces, el mundo dice que esos son los retos principales, ¿sí? Eh, También me quedo pendiente con compartirles la liga de este reporte que se publica de manera anual. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sesión. Digo, vamos a avanzar un poco más en cuanto a la planeación, ¿no? La planeación, aquí son tiempos sugeridos en la parte de la planeación, de cómo la ejecutamos en Schneider. Y bueno, aquí
veo una pregunta de Alan Franco. ¿Qué puedo hacer desde la posición de un ingeniero en sistemas computacionales, software, facilitar la comunicación entre tecnología y negocio? Excelente pregunta, Alan. Y mira, te lo contesto muy concreto y voy a tratar de ser lo más específico para que tú lo puedas llevar a la práctica. La respuesta es, si tú eres un experto en tecnología y tú conversas con el negocio, ¿sí? Tú tienes que desarrollar esa capacidad de que cuando hablas con el mundo del negocio, hablas el lenguaje del negocio. Y hay ejercicios muy puntuales. O sea, tú voy a hablar con un vendedor y pregúntale cómo es su software ideal del universo y no utilices ni una gota de lenguaje técnico. ¿Sí? Entonces, sé ese facilitador y aprende a identificar su prioridad y por qué es tan importante para él. Entonces, yo te sugeriría, digo, y otra vez lo voy a tratar de poner en un punto ejecutable, o sea, no me quiero quedar en ese concepto tan sencillo de pues ve y habla con el negocio, ¿no? Sino cumple la misión o la expectativa de que no nada más tú tienes esa capacidad de relacionarte o de conectar con personas de negocio, sino que ellos te ubican también como una persona que escuchas muy bien, ¿sí? O sea, tienes también ese skill, o sea, no nada más puedes comunicarte, sino que tú también escuchas muy bien en la parte del negocio, ¿no? Y entonces, cosas que no te dice el negocio, porque simple y llanamente las desconoce, tú las puedes ir, vamos a ponerlo entre comillas, adivinando, ¿no? ¿Sí? Y voy a tratar de dar un ejemplo para poder cerrar la idea lo más puntual posible. O sea, imagínense que existiera, bueno, existe Uber, pero yo no pudiera dar el negocio viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que este tema del seguir mi taxi de manera de real, o sea, ¿a qué te refieres con real? O sea, ¿cuáles son tus parámetros? Y esto es un caso muy común en la industria del software. No, pues es que, o sea, tú cuando dices tiempo real me tienes que especificar, o sea, cada cuánto tiempo, cada cuánto intervalo de tiempo, segundos, microsegundos, minutos, horas, quieres que se actualice la información. Y entonces la frustración del negocio es, o sea, no me hagas esas preguntas. O sea, no me puedes decir que yo te diga, yo negocio, cuántos segundos tienen que pasar para que se actualice mi sistema y ver dónde está mi taxi. ¿Sí? O sea, mejor, en vez de que tú me preguntes cuántos segundos tienen que pasar, mejor proponme algo que me permita ver los puntos claves si ya viene para acá, si ya está fuera de mi domicilio y cuánto tiempo aproximadamente puede llegar a mi casa. O sea, sí me explico, o sea, ahí tu expertise de sistemas te permite, vamos a llamarlo así, discernir y traducir esa necesidad de negocio. Entonces, planeación. Voy a regresar un poco al tema aquí del material. Y la planeación es la segunda ceremonia clave que obviamente viene después del refinamiento que vimos en el material anterior, que bueno, aquí se toma qué aspectos, bueno, la capacidad del equipo, nuevamente el product roadmap, el release. ¿Cuál es el propósito de la planeación? Entender o definir dos conceptos, el sprint goal y el sprint backlog. ¿Qué quiero decirlo con esto o qué quiero responder con esto? El sprint goal es cuáles son los objetivos y cuál es la prioridad del trabajo que se está planeando. Ese es el punto uno. Y el segundo es el equipo que va a hacer este trabajo define la estrategia. Aquí es donde se responden esas preguntas de, bueno, ¿y quién va a hacer este trabajo? ¿Y cuánto trabajo se va a hacer y cuánto tiempo, más bien, cuántas actividades nos vamos a llevar?
sea, aquí ya entramos al detalle fino. Entonces, esta es la sesión de planeación, esto es una junta. Los tiempos que ven ahí son sugeridos, ¿sí? ¿Por qué son sugeridos? Y otra vez me regreso a los orígenes de esta plática. Un marco de trabajo no te dice que esta junta en todas las organizaciones dura 1 hora. O sea, tú puedes ir a la organización de enfrente y a lo mejor ahí se tardan 5 horas y en otras se tardan 10 minutos y en otras se tardan 6 horas. O hay unas, yo he conocido casos donde lo hacen en días, ¿sí? Pero el concepto ahí está, o sea, la ceremonia es la misma, es una sesión de planeación en base a tu sprint. Después tenemos la junta diaria o el famoso Daily Scrum o el Daily Stand-Up, que tiene ciertas características y aquí sí es el tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son sus parámetros o características? Pues bueno, que regularmente se empuja, que obviamente sea diario, tiene que ser 15 minutos. Aquí todas las personas involucradas ejercitan muy puntualmente la parte de comunicación efectiva, ¿sí? O sea, para que vamos a llevarlo quiero darle ese vistazo a ustedes de la realidad. O sea, en 15 minutos, 9 personas hablan. Y obviamente, o sea, comunican un mensaje cada persona. Entonces, realmente es un tema de comunicación efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, regularmente o se apoya en que sea, pues bueno, un stand-up, ¿no? Un tema de un stand-up, o sea, que estén parados. Obviamente, digo, hay que hacer la otra realidad, ¿no? O sea, estamos en un mundo de trabajo remoto y bueno, son videoconferencias. Yo en mi caso con mi equipo siempre los invito a que conecten con su audiencia o con su equipo, pues por medio de la cámara. Digo, sabemos que a veces se puede y a veces no se puede, pero bueno, son particularidades que otra vez van cambiando dependiendo de la situación. Un punto muy característico de esto es, en esta ceremonia o en esta junta no se resuelven los problemas, ¿sí? Es que yo tengo un problema y fíjate que mi problema es este. Y entonces ahorita quiero yo hacer aquí un consenso con mi equipo para ver cómo cómo lo vamos a resolver. Y no, 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 no. O sea, no es el propósito de la ceremonia. Sí, estoy de acuerdo que es necesario abrir un canal de comunicación con el equipo para resolver un problema, pero esto no es. Entonces, obviamente sale el tema de, bueno, hagamos una sesión exclusiva y específica de ese objetivo. Entonces, y también el daily stand-up permite al equipo crear, pues, vamos a decirlo así, juntas innecesarias, ¿no? Y obviamente esto es dependiendo del contexto, ¿no? Porque otra vez, esto es una ventana de comunicación. Entonces, regularmente dentro de Schneider, bueno, ponemos, bueno, ¿y tú qué hiciste ayer? ¿Qué es en lo que te vas a enfocar hoy? Y si tienes algún bloqueo durante tu trabajo, ¿no? O sea, son estas 3 preguntas. Y otra vez, quiero regresar al origen de esta sesión. O sea, en 15 minutos hablan 9 personas que responden estas 3 preguntas. Entonces, aquí el dato importante es comunicación efectiva, que es la clave para poder realizarlo. Vamos a pasar al siguiente slide, que es la tercera ceremonia, que también es muy importante dentro del ciclo y que es el review, ¿no? Aquí algo muy, 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 muy clave es revisar o platicar acerca de, bueno, pues, cuáles son, cuáles son los resultados de nuestro sprint, ¿verdad? Aquí ya acabó ese ciclo, ¿sí? Y voy a tratar de hacer aquí un poquito de memoria de este proceso. Recordemos que primero refinamos los requerimientos, ¿verdad? Refinamos las necesidades del negocio y los requerimientos y luego los planeamos y los ejecutamos en el sprint. Y ahora, por último, vamos a hacer una revisión del resultado de ese sprint, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, ¿qué sucede en esta ceremonia? Pues obviamente se presenta el producto, ¿no? Hacemos una demostración, como su nombre lo dice.
O sea, traemos el sistema o la solución que construimos y la demostramos enfrente del cliente, ¿no? Mira, así se ve, así va a ser, etcétera. Ahora también hacemos pues obviamente un pequeño resumen de lo que vamos a cubrir. Esto, lo que ven aquí, esto es una sugerencia o los lineamientos que dentro de Schneider utilizamos para hacer esta ceremonia, ¿no? Pues obviamente primero se da una introducción, luego se da un overview, se da un pequeño intro de lo que se trató el sprint, ¿verdad? Cuáles eran los objetivos, la visión. Luego se presentan las nuevas cosas que construimos, ¿verdad? Y luego vemos, obviamente, hablamos de los impedimentos o eventos que sucedieron durante ese sprint, ¿sí? Y por último, los empezamos vamos a decir, a conectar con lo ¿qué sigue? O sea, ok, hoy me hiciste un login y luego, ¿qué más sigue? O sea, ¿cuál es el siguiente paso en esta parte? Entonces, y por último, bueno, pues hacemos un wrap up o hacemos un cierto tipo de recap con el cliente. Ojo, esto es con el cliente, ¿no? O sea, va el equipo completo otra vez como responsable de crear el producto y va con el cliente, ¿no? Entonces va y llega y le presenta la solución que se estuvo diseñando. Existe el tema de la guía de Scrum, el Scrum Guide, que también con gusto les comparto la liga para que lo puedan ver. Digo, al final todo esto es información pública, no es necesario algún tipo de suscripción o etcétera. Pero el Scrum Guide propone que regularmente en un equipo Scrum es al menos, pues, ahora sí que por cada semana de sprint, tú dedicas 1 hora a este tema, ¿no? Entonces, pues, si tu sprint es de un mes, pues bueno, le vas a meter 4 horas o le vas a dedicar 4 horas al tema. Y bueno, pues aquí es donde el negocio es la puerta, ¿no? Donde empieza el flujo de la retroalimentación. Oye, me parece muy bien si hace lo que tú pides, pero creo que aquí hay que modificar esto, cambiar un color. O sea, empieza ese flujo de comunicación bidireccional. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la parte de el review, el sprint review. Y cerramos con la parte de la última sesión en nuestro flujo, que es la retrospectiva. Como mencionamos en un principio, necesitamos, vamos a decirlo así, institucionalizar o siempre tener un tiempo dedicado, pues, a hacer una retrospectiva, ¿no? O sea, hay que sentarnos y preguntarnos qué ha salido bien, qué ha salido mal, qué necesitamos empezar a hacer, qué necesitamos continuar haciendo, o sea, algo que vemos que ya hacemos el día de hoy y nos da buenos resultados, entonces eso lo confirmamos que hay que continuar haciéndolo, o también identificar cosas que el día de hoy hacemos, pero que tenemos que dejarlas de hacer, porque en vez de ayudarnos, nos están trayendo problemas, ¿sí? Existen varias técnicas o mecánicas, ¿no? Las más conocidas, por ejemplo, es el 5 porqués. Digo, eso es, por ejemplo, una técnica muy popular no quiero decir inclusive ni en la industria, o sea, sino realmente en muchos negocios, en muchos lugares utilizan esta técnica de literalmente preguntarse 5 veces por qué hay un problema, ¿no? O sea, oye, es que no funciona la electricidad. ¿Y por qué no funciona? No, pues porque el cableado es viejo. ¿Y por qué el cableado es viejo? No, pues porque nadie sabe cuándo fue la última vez que se cambió. ¿Y por qué nadie nunca sabe? No, pues es que no hay registros. ¿Y por qué no hay registros? No, pues es que no tenemos un sistema para llevar ese tipo de administración. Ah, ok. Entonces, se puede decir, digo, en este ejemplo que les acabo de poner, pues se puede deducir o se propone que la propuesta de solución, pues es tener un sistema que permita llevar todo el registro o toda la administración de una instalación eléctrica, por ejemplo. ¿Sí? O sea, esa es una de las maneras más populares, pero bueno, hay diferentes, ¿no? Starfish, el Sailboat, el infierno y el cielo, etcétera. Hay muchas, pero digo, al punto, aquí lo más importante es
La retrospectiva es ese espacio en este ciclo, ¿no? Es ese tiempo, ¿sí? Y está enfocado a las personas. Y también me gustaría comentarles que cuando empezamos a hacer esto y nunca lo hemos hecho, uno de los errores que más común se ejecutan es atacar al individuo, ¿no? No, es que fíjate que esta persona de este equipo, pues no trabajó en tiempo y no lo hizo bien, ¿no? Y entonces, wow, o sea, eso es literalmente un ataque contra un individuo, ¿no? Y ojo, o sea, a lo mejor no estamos diciendo, que sea malo o bueno, o sea, no lo estoy juzgando, sino es simplemente lo que sucede y muchas veces para nuestra percepción humana es difícil. Hay una frase que a mí me gusta mucho compartir cuando se está en una retrospectiva que es, recordemos algo siempre, la retrospectiva es un regalo y la manera de entregar ese regalo es con amor. A mí no me gustaría que lleguen y me regalen algo y me lo avienten. Aquí está tu regalo. No, al contrario, oye, muchas felicidades, espero que seas muy feliz y ten tu regalo, espero que te haga muy feliz, espero que te sirva, ¿no? Entonces, o sea, la retrospectiva, ¿sí? En los individuos y en las personas es este tiempo, es esta ceremonia, ¿no? Donde otra vez analizamos a las personas, analizamos a los procesos y analizamos a las herramientas y nuestra meta no es nada, no es solamente o no es exclusivo de ser más productivos, sino es, a lo mejor puedo ser igual de productivo, pero puedo ser más feliz o puedo incluir temas de desarrollo profesional o puedo incluir en temas de hacerme experto en una cosa nueva o aprender algo, etcétera. Entonces, realmente es conjugar todos esos ingredientes y ver realmente que como es la manera más, yo creo que más clara de ponerlo, es que necesito dejar de hacer, empezar a hacer o seguir haciéndolo, que me está dando cosas positivas de resultado. ¿De acuerdo? Aquí me gustaría hacer una ligera pausa de un minuto y voltear con ustedes y preguntarles, hasta el momento tienen alguna duda, algún comentario. También en este tipo de talleres y prácticas a mí me gusta invitar a la audiencia, si es que así lo siente, de retar esto, ¿no? Acuérdate que cuando tú retas algo es, pues simplemente y llanamente preguntar por qué, ¿no? O sea, oye, ¿por qué sucede eso? ¿Sí? O sea, no, hay una gran diferencia entre retar un concepto y otra es, pues bueno, ya vamos a llamarlo así, un desafío, ¿no? O sea, yo creo que hacer esto, pues no está tan bien y creo que hay una mejor manera de hacerlo. Digo, no somos poseedores de la verdad absoluta y menos en estos temas que en algunos sí son temas tangibles y en otros no, sí, pero realmente el propósito es aquí, pues bueno, que esto sea constructivo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de Schneider, nosotros llevamos este marco de trabajo, ¿sí? Tenemos más de 150 personas que trabajan bajo este marco de trabajo en Scrum en Monterrey, ¿sí? Y estamos de manera remota. Aquí conjugamos nuevamente lo que es la parte de, pues creemos, en Schneider creemos en un balance de vida y trabajo, que eso es clave para desarrollarnos como individuos. Entonces, realmente yo lo puedo decir así, o sea, este marco de trabajo con la cultura organizacional, que es un tema enorme, pero para poder traerlo con esto es, o sea, el marco de trabajo es compatible o apoya la cultura organizacional de Schneider, ¿no? Entonces, lo que les quiero también transmitir con esto es a veces, dependiendo de lo que rodea a la situación, el problema ni siquiera es el método o el reto, vamos a llamarlo reto. El reto ni siquiera es el método, sino es un tema cultural de una organización, ¿sí? Entonces, aquí voy a hacer referencia a algo que les decía anteriormente. Transformación digital no es cambiar el software.
es un concepto increíblemente más profundo, donde inclusive tocamos temas como cultura organizacional, ¿sí? Dentro de una empresa. Entonces, esto se los comparto porque cuando una organización se da la oportunidad ella misma de embaucarse en esto que yo le llamo una aventura, porque esto es una completa aventura, ¿sí? Para una organización, para un negocio, ¿sí? O sea, no podemos definirlo y otra vez vamos a verlo desde un punto de vista estratégico. O sea, tú no le puedes decir a una persona, es que tú en 3 meses vas a ser mejor persona. O sea, ¿con qué, con qué información, no? Nosotros como humanos, digo, una de las tantas teorías que hay afuera, se dice que nos tardamos 90 días, ¿no? Alrededor de 90 días en desarrollar un hábito. O sea, pero es una teoría. O sea, no significa que todo ser humano en la Tierra se tarda 90 días en desarrollar un hábito. Entonces, son conceptos y entran al juego, entran al tablero de juego, perdón, muchos componentes humanos, ¿no? Que ya, pues obviamente tienen una trascendencia completamente distinta. Pero esto es algo clave, ¿sí? Y en mi experiencia, en mi opinión, puedo decir que esta es la sesión, una, con más relevancia y segundo, que es un parteaguas para que una organización que se embauque en una transformación digital pueda llevar un paso constructivo, ¿sí? La retrospectiva. Entonces, con esto terminamos esta fase de las 4 ceremonias principales y ahorita vamos a ver en el siguiente slide, pues bueno, un poquito, vamos a llevarlo así, un resumen de este marco de trabajo. Inclusive lo pongo inclusive en un tema un poco ya más puntual, ¿no? Entonces, aquí vemos un sprint de 2 semanas, ¿no? Y entonces vamos a verlo así, empieza un miércoles, aquí nosotros proponemos inclusive que nuestros sprints comienzan en miércoles y pues ¿con qué empiezan? Con un sprint planning, ¿no? Entonces vemos qué es lo que hay que hacer, las historias de usuario, la capacidad, hay otros complementos por ahí como el definition of done, definition of ready, que son contratos del equipo hacia el negocio para aceptar requerimientos y que esto no sea algo ambiguo, ¿no? Sino son puntos claros que se deben de cumplir y cuando tú defines eso, ya no emites un juicio ambiguo de que si algo está completo o no, o sea, simplemente cumple con las características, o sea, esto es un cuadro, sí, listo, o sea, se pasa para acá, se categoriza como un cuadrado. Entonces, son los contratos y conceptos que también utilizamos. Entonces, vuelvo a lo mismo, bueno, se hace un sprint planning y luego empieza la ejecución del sprint, que es el ciclo de tiempo donde el equipo está trabajando en construir ese producto, ¿sí? Y llegamos por último a un sprint review, ¿cierto? Entonces, que sería un martes, ¿sí? Y entonces, en ese martes donde termina, ¿sí? Realmente hacemos la presentación de los resultados y obtenemos retroalimentación y luego nos vamos a una retrospectiva como equipo, ¿de acuerdo? Y regularmente, dependiendo de la maduración de los equipos, pues bueno, realmente el tema se va bueno, inclusive puede empezarse un sprint planning, ¿no? Entonces, estos son los puntos claves, esto es con el equipo y yo, product owner, ¿sí? Fíjense lo que sucede para mí en ese ciclo del tiempo, ¿no? Que es lo de abajo, donde dice plan. Por ejemplo, yo hago story workshops, yo hago workshops con los clientes, ¿sí? Y entonces voy y empiezo a descubrir sus necesidades, su prioridad, sus características, y luego regreso con el equipo y les empiezo a platicar esa historia del futuro, empiezo a hacer un backlog refinement para mi siguiente sprint, ¿no? Otra vez, vamos a recordar que el refinamiento es conocer lo que hay que hacer y sus requerimientos
para después planearlos. Entonces, yo también hago un ejercicio de priorización, o sea, pues, realmente de todo este mundo de información, qué es lo más crítico, qué es lo más prioritario. Y por último, llego con el equipo y en conjunto realizamos un sprint planning. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo más crítico, y para poder decir que esto, en resumen, ¿no? O como lo que se conoce in a nutshell. Pues entonces, esto es Scrum, así es como funciona. Aquí, para las personas que están familiarizadas con algún tipo de concepto o han tenido la experiencia o la oportunidad de ejercitar experiencia en el tema de una metodología tradicional como PMP, bueno, pues para que vean, digo, y aquí esto es una pequeña evidencia que otra vez, que no es de que la metodología tradicional sea mala, ¿sí? Este gráfico a la izquierda que se llama Act, Plan, Check and Do, eh, viene de ahí, es un concepto que nació de la metodología tradicional y aquí lo utilizamos, ¿sí? Entonces, otra vez, no es que sea malo y entonces este es bueno, no, simplemente que tenemos prácticas, tenemos prácticas que nos permiten hacer las cosas diferentes y también, ¿por qué no? Esto es parte de las mejores prácticas, ¿sí? Entonces, eso a mí no me priva de utilizarlo. O sea, yo puedo utilizar un extracto de una parte de ese universo, porque yo le veo valor, ¿sí? O más bien, el mundo le ve valor, ¿sí? Oye, esto es algo que sí sirve muy bien. Perfecto, vamos a traerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte primordial y ahorita me voy a enfocar un poquito ya más a la parte del producto, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, ahora les voy a hablar de yo como product owner, la parte de requerimientos de negocio y pues vamos a verlo así, ¿no? La unidad de medida más grande pues es la visión, o sea, es realmente un valor de un producto. Lo voy a tratar de traducir al tema de Uber. ¿Cuál es la visión de Uber? Diseñar una solución que resuelva problemas de movilidad. Esa es la visión de ese producto. O sea, su visión no es ser la compañía más grande de servicios de transporte a nivel mundial sin tener vehículos. O sea, esa no es la visión. La visión es solucionar problemas de movilidad en el mundo. Listo. Obviamente, cuando damos un paso más profundo, pues eso se empieza a complicar, ¿no? Porque lo que yo acabo de decir de visión es, o sea, es algo muy superficial. Luego empieza una épica, ¿no? Que ya una épica se le conoce como toda una funcionalidad. Aquí voy a tratar de otro ejemplo. Imagínense un portal como Mercado Libre, ¿no? Entonces, ¿qué sería una épica, Jacobo? Pagos. Una épica es pagos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los servicios o pasarelas de pago. Vamos a hablar de los cálculos para pago, donde meto otras funcionalidades como envío, ¿sí? O sea, convivo con alguien, ¿ok? Entonces, una épica es pagos. Una historia de usuario es lo que yo le llamo la unidad básica de medición de funcionalidad, así como un automóvil siempre lo han medido por kilómetros por hora. Bueno, pues acá se mide en cantidad de historias de usuario.
¿Ok? Entonces, ¿qué quiero? Aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues yo, y aquí pongo un ejemplo que es muy puntual y a continuación lo vamos a ver. Pero la historia de usuario es el requerimiento finito, puntual. Yo, como un cliente, quiero hacer esto para obtener este beneficio. Y por último viene la actividad, que es lo que el miembro del equipo tiene que hacer para poder hacer una historia. Entonces, aquí un poquito del mapa de descomposición, ¿sí? Y vamos por esta última parte que es la historia de usuario. Voy a hacer un poco de foco aquí porque es la estructura básica, ¿no? Yo como alguien, ¿sí? Quiero hacer algo para que esto traiga un beneficio. O sea, este es el fin de lo que quiero hacer. Y aquí pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Yo como un Prime Member quiero buscar ofertas de tipo Prime para que solamente pueda ver yo los que se me entregan en 2 días, por decir algo. ¿De acuerdo? Ya estamos por terminar y me gustaría agarrar 2 minutos para poder atender sus dudas. Aquí en Schneider utilizamos un software que se llama Jira, de una compañía que se llama Atlassian. Y bueno, realmente, como decíamos ahorita, épica, historia y task o subtask, ustedes lo pueden aterrizar, ¿sí? A que esto, aquí inclusive lo trato de identificar, o sea, esto es a nivel equipo, ¿no? La historia y la task o la tarea, ¿no? Y en la épica yo hablo a un nivel de programa, de producto. Yo hablo con el negocio a este nivel, ¿sí? Y obviamente también puedo hablar a nivel historia, pero lo más común es que yo hable a un nivel épico, ¿de acuerdo? Para esto y utilizamos un software que se llama Jira que permite la administración del trabajo y del producto. ¿De acuerdo? Aquí, por cuestiones de tiempo, me gustaría darle más valor a que yo pudiera atender sus dudas o sus comentarios. Tenía preparada una actividad, pero digo, para respetar el horario que tenemos en puerta, sí me gustaría aprovechar estos 2 minutos y poder obtener un poco, pues, leerlos o escucharlos sobre cuáles son sus comentarios y sus dudas acerca de estos temas principales o en general. Digo, aquí aprovecho, asumo que creo que también pueden activar su audio y o su video. Aquí Fernando Cota pregunta, ¿cuáles son los skills de un Scrum Manager? Eh, Excelente. Mira, pues de un Scrum Master o Scrum Manager, digo, para aterrizarlo aquí al contenido que leímos en este material, el Scrum Master tiene como habilidades o skills, bueno, pues ser un facilitador, ¿no? O sea, el tema de la parte de el poder no nada más comunicar una idea, sino también recibir y ayudar a la gente a poder transmitir sus ideas. Esa es una. Segunda, tener skills de negociación, ¿sí? Tener un alto nivel de empatía y también el poder ser una persona concisa y que tú puedas guiar a las personas, porque ojo, esa es una parte elemental de un Scrum Master, es que tú no nada más seas el policía del proceso, si lo queremos ver así, sino que también al mismo tiempo tengas esa facilidad de poder mostrar y llevar de la mano a alguien que está aprendiendo algo por vía de la práctica, cuáles son las maneras de ejecutarlo. Yo puedo decir que esos son los skills más importantes en un Scrum Master y por ahí me paso con la siguiente pregunta, Ángel Núñez. Ya había tomado un curso de Scrum, pero es muy interesante aterrizar esa información en cómo se utiliza una empresa. Muy bien, no, pues muchas gracias, Ángel. Digo, pues es el propósito del taller y por ahí, pues bueno, es compartirle cómo lo vivimos dentro de Schneider Electric. ¿Qué tanto conoces los productos y cuál es la participación en las reuniones? Bueno, yo como product owner tengo la responsabilidad de conocerlos al 100%,
o sea, porque yo soy el representante del negocio hacia con el equipo de tecnología y pues bueno, mi obligación es conocerlos al 100% desde una perspectiva de negocio, ¿no? Entonces, en los productos de Field Services, ahí yo soy el experto y soy el que apoyo a mi equipo como Product Owner de dudas funcionales, ¿sí? Y la participación en las reuniones, pues sí, yo como Product Owner, pues hay claves, por ejemplo, yo soy el dueño del refinamiento o el grooming, esa es mi junta y el equipo me escuche y etcétera. Y digo, y nada más para confirmarlo, veo, Fernando, que me imagino que la estás conectando con el Scrum Master, ¿no? Con la anterior pregunta de Scrum Master. Y ahí, el tema es, el Scrum Master no es un experto en producto, o sea, su obligación no es ser la persona que más sabe cómo se utiliza ese producto. Obviamente se empapa, ¿no? Al momento de llevar conversaciones, pero no hablamos de que él sea un experto, ¿no? Y la participación en las reuniones, yo creo que la mejor manera de explicarlo es, él es un moderador y al menos y la sesión donde él sí es dueño, donde él lleva la completa y marca el paso de la directriz, es en la retrospectiva. Por ahí Liana Ramírez pregunta, ¿qué métricas de calidad se manejan en Scrum? Excelente pregunta. Pues no existe el concepto de indicador, de decir tengo muchos bugs o tengo pocos bugs, ¿sí? Sino realmente es un tema de aceptación del cliente. Existen métricas como lo que están relacionadas, pues obviamente vamos a ver en un release o en una versión de mi producto, cuántos incidentes o defectos hubieron, que es regularmente la que llevamos nosotros en nuestro caso, para ver qué tanta calidad vamos mejorando, ¿no? Schneider utiliza algunos estándares de calidad como CMMI, ISO. CMMI está relacionado pues un poquito más a un tema de consultoría y va relacionado más a una prestación y modelo de administración de una empresa que provee estos servicios regularmente en la industria del software. En el ISO, bueno, muy extenso y yo creo que para puntualizarlo la respuesta es sí. Sí hay estas métricas, pero aterrizándolo al tema de Enterprise IT, nuestra unidad básica de medidas son la satisfacción del cliente y la generación de valor y monetización de ese valor en dinero en los productos que nosotros brindamos. ¿Sí? O sea, que lo voy a tratar de traducir un poco más sencillo, es el producto que yo llevo no debe tener, vamos a decir, average, no, o sea, no se puede caer. Dos, realmente necesita ser una herramienta que le ayudó al negocio a cumplir sus objetivos de negocio. Y tercero, es la parte de el manejo de futuro, o sea, es algo sustentable. No es una plataforma que hoy está ahorita, pero luego dentro de unos 5 años va a venir otra y la voy a reemplazar y no, o sea, estamos hablando de temas completamente sustentables. Chicos, nos pasamos 4 minutos ya. Por mi parte, realmente eso ha sido todo. Con gusto me quedo aquí para leer algunos comentarios o dudas adicionales que tengan y ahorita en un minuto más pongo los 2 temas que traigo pendientes de los libros y el reporte que les compartí. Pero bueno, pues también aquí invito ahora a Ángeles, pues ahora sí entiendo que les va a compartir unas palabras. Y por último, me gustaría cerrar con yo quedo sus órdenes para sus preguntas y les agradezco que me hayan compartido 2 horas de su tiempo para este taller y que haya cumplido las expectativas que ustedes tenían acerca del mismo y muchas gracias. Que pasen un excelente día. Pues agradecemos a Jacobo Alcázar por su excelente participación y a todos a seguir estando, que visiten la feria de Monterrey IT Jobs. Los vamos a área de networking. Por favor, dense la expo. Pueden encontrar muchísima información valiosa para ustedes, chicos. Los invitamos
a que nos visiten y vamos a tener también la semana que entra talleres a partir del día 18. Aquí viene la agenda y también la pueden consultar en la página de Monterrey IT Jobs. Se las vamos a dejar aquí en el chat para que ustedes puedan consultar la agenda. Realmente han sido talleres excelentes, así como este de parte de Jacobo, y los comentarios que hemos tenido, Jacobo, de tu taller han sido bastante buenos. Muchas gracias, sobre todo, por enseñarnos cómo aplicar estos términos en una empresa como Schneider Electric. Agradecemos tu participación y los esperamos en el área de la Expo y Networking. Excelente. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Igualmente, aquí me quedo unos minutos en caso de que haya alguna duda adicional y gracias a ustedes por invitarme. Gracias a todos.